Ok. Bueno, ya se hizo un ejemplo de una esfera, de una distribución esférica, de una distribución cilíndrica, de una distribución en este caso formada por un volumen infinito, o sea, básicamente integrando en los tres sistemas de coordenadas. Son los tres casos que más se dan, ¿no? Luego están los otros ejemplos que tienen en el aula virtual que yo recomiendo. Deberían aprovechar y revisarlos. Porque he tratado de hacer ejemplos diferentes. Incluso hay un problema del libro, déjenme verificar. Tienen resuelto en el video, tienen el 4.2. Voy a hacer el 4.11. Ok, dice cierto, esto es del libro, ¿no? Cierto campo eléctrico está dado por aquí. Hay un error. Bueno, no es tan... es decir, no cambia tanto, solo que la dirección aquí es un vector unitario. Una de las cosas que yo recomiendo a lo largo del curso, la versión del libro en español de Wagner es una versión que tiene muchos errores tipográficos, cosas como esta, ¿no? Que falta algún vector unitario, de repente la variable que aparece, por ejemplo, en el 4.12 pasa algo parecido. Pero también hay errores tipográficos, es decir, de la palabra en general está mala. De repente hay palabras que dicen en el libro infinito y originalmente finito. O sea que hay algunos errores de traducción y todo lo demás. La versión en español no es muy confiable, al menos en algunos capítulos. Entonces yo siempre suelo recomendar que la versión en inglés se pueda tener como complemento para de repente hay algún error tipográfico, es decir, como este, entonces nos vamos a la versión en inglés, tampoco hace falta, es decir, pues saber inglés, simplemente, por ejemplo aquí busco el 4.11, veo la ecuación y me fijo que el vector unitario es el que no está, o sea, para hacer una comparación sí puede ser interesante tener la versión en inglés. Bueno, dice aquí que cierto campo eléctrico está dado por esto y es cero en cualquier otro caso. Vean que está definiendo una región donde la variable ρ, evidentemente la variable en cilíndricas, está entre 0 y a. O sea, si el ρ está entre 0 y a, eso básicamente define un cilindro. Y sería un cilindro infinito, ¿no? Porque como no habla de altura, o sea, simplemente menciona la variable ρ, para cualquier altura, tendríamos entonces una región 1 del cilindro de longitud infinita que debe coincidir con su eje, con el eje Z, y en esa región tenemos un campo, le voy a poner E1, y fuera
fuera del cilindro, tenemos un campo E2. Es decir, todo el exterior es la región 1 y todo el exterior es la región 2. Entonces, la situación que el campo eléctrico se puede entonces describir como una función seccionada E0 ρ sobre A al cubo, ρ unitario y E0. Ρ menor que A, ρ mayor que A. Entonces lo que está pidiendo es encontrar la densidad volumétrica de carga. ¿Ven que dice volumétrica? Bueno, la situación es que la idea de ese ejercicio es partir del hecho que nosotros tenemos el campo eléctrico, se conoce. No tenemos el tipo de distribución de carga. No sabemos, en primer lugar, si afuera del cilindro o dentro está la carga. Todavía no lo hemos encontrado, pero vamos a llegar a concluir, ¿no? Y decir dónde está la carga. Particularmente recuerden que se suele llamar la forma diferencial de la ley de Gauss, o nosotros le llamamos la primera ley de Maxwell. Y resalto eso, ¿no? De que se dijo primera porque es la primera que aparece, no es que fue la primera que Maxwell, permíteme un momento. Perdón. Entonces repito, llamada la ley de Gauss en forma diferencial o primera ecuación de Maxwell. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si tenemos cierta región, cierto volumen, y en ese volumen nosotros conocemos el campo eléctrico, entonces calculando la divergencia de ese campo eléctrico podemos obtener el valor de la densidad. Pero vean esa definición, ¿no? Conocemos el campo eléctrico en cierta región que es un volumen. No es que conocemos el campo eléctrico en un punto, sino en todo el conjunto de puntos que forman ese volumen. Entonces yo puedo obtener la densidad, simplemente la volumétrica, calculando la divergencia y multiplicando por epsilon 0. Entonces la situación ahora es calcular la divergencia y que en este caso el vector del campo eléctrico, el campo vectorial, está dado en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué sucede? Pues podemos buscar la versión simplificada. Yo creo que se las dejé de tarea esa, que ustedes hicieran la simplificación y verificaran que en efecto, ¿no? La divergencia se reduce a lo siguiente. Esta, repito, es la divergencia. Recuerden que nosotros se mencionó una versión, ¿no? Que aparecía H1, H2, H3 y todo lo demás. Esta es una versión simplificada exclusiva para el caso de coordenadas cilíndricas. Entonces, para nuestro campo vectorial en la primera región, que es en el interior, pero que es un volumen, ¿no? Todo el volumen del interior, esto es la componente en ρ, y que el campo eléctrico solo tiene componente en ρ para este ejercicio. Por lo tanto, si yo hago un cambio aquí en la expresión de la divergencia y en vez de A uso E, entonces no hay componente phi, no hay componente Z, y particularmente la divergencia del campo eléctrico en coordenadas cilíndricas
se reduce a únicamente hacer la división 1 entre ρ, la derivada que se va a convertir en este caso en una derivada ordinaria, porque el campo únicamente depende de ρ, y aparte de eso pues solo hay componente ρ. Y reemplazo la componente. Vean que en este caso la expresión habla de multiplicar la componente ρ por un ρ. Entonces lo que estoy colocando en rojo es la componente ρ. Claro, hay que hacer la multiplicación, luego la derivada con respecto de ρ, luego dividir entre ρ, y eso daría pues, el valor de la divergencia en ese lugar. Entonces, en este caso, lo puedo escribir así. 1 sobre ρ, puedo sacar el a al cubo, lo puedo sacar de la derivada, pues toda la expresión quedaría entonces derivada con respecto de ρ. Voy a colocar a al cubo, ρ. Aquí quedaría, puedo sacar también el de 0. No es epsilon 0, es simplemente una constante, es 0. Y al hacer la multiplicación quedaría ρ a la 4, ¿no? Por el ρ a la 1 con el ρ al cubo, ρ a la 4, hay que derivar. Queda entonces el 0 al cubo por ρ. La derivada es 4 veces ρ a la 3. Podemos simplificar la variable ρ. Nos quedaría entonces 4 ρ cuadrado sobre, me faltó el E0, 4 E0 ρ cuadrado entre a al cubo. Entonces, esa es la divergencia en esa región, en la región del interior. Particularmente recordemos lo que acabo de decir. Si nosotros tenemos el campo vectorial en cierta región, en cierto volumen, calculamos la divergencia, entonces la densidad de carga es el epsilon 0. En este caso, el E0 es una constante, no lo dice el ejercicio, fue un error de redacción también, pero E0 no, es un valor constante, no tiene nada que ver con epsilon 0. Entonces yo puedo dar la densidad de carga también como una función seccionada. Sería entonces multiplicar la divergencia por el epsilon 0. Entonces nos quedaría 4 epsilon 0 es 0 ρ cuadrado sobre a al cubo. Y esa sería la densidad volumétrica. La densidad volumétrica en la región ρ menor que a. Recordemos que la densidad es un escalar, pero en este caso es una función variable. Y luego, en la otra parte, que el campo eléctrico es 0, entonces, si yo le tomo la divergencia a 0, pues evidentemente va a ser 0. O sea que lo que nos está diciendo esto es que dentro del cilindro de longitud infinita hay una densidad de carga igual a ese valor. Fuera no hay, pero hablando de densidades de carga volumétrica. La pregunta para ustedes es, basado en que yo asumo que ya estudiaron y porque van a prueba en un momento, ¿existe o hay densidad superficial de carga? Repito, la pregunta es, en ρ igual a A, justo en A, tenemos o hay presencia de una densidad superficial de carga. Creo que no habría porque no dice que es bueno, no dice que es continuo. Campo eléctrico. Bueno, yo Pero voy a hacer algo diferente esta vez para
obligarlos a que respondan. Pero no respondan todavía. Pero usted no había... Esperen. Solo digan sí o no, después vamos a... Solo que les voy a mandar ahí un formulario para que me digan. Para que me digan sí o no, después vamos a ver las razones. Bueno, pensaba que era más fácil mandar un formulario aquí. Ya está. Bueno, ahí vamos a pasar, verificar, ¿no? Respondan. La pregunta es la misma, ¿no? En ρ igual a A tenemos densidad de carga, solo que lo puse en palabras. Respondan. El que no responda, que no está presente, y lo voy a sacar. ¿Les aparece algo en el chat o les aparece algo en pantalla? No sé. ¿Me confirman? Sí, en el chat sale la encuesta. Bueno, marquen ahí. A mí no me aparece nada aún. Tiene que estar en la encuesta, tienen que abrir el chat, perdón, del... No sé, si está en el celular o de la aplicación o del navegador. Abran el chat. Y no se me respuesta, me dice que es una que no está disponible porque es una contestación. ¿Perdón? No la escuché. Solo tienen Que que la marcar. respuesta no se me envía. Déjenme, voy a probar yo a ver. No, sí, ya varios la han enviado. Solo tienen que Pero me sigue escribir. diciendo, esta acción está disponible porque está usando Teams con una cuenta administrada por la organización. No sé por qué, pero no. Bueno, no sé, ahí sí no sé. A mí me tira lo mismo, ingeniero. Bueno, pues respondan sí o no. Lo mismo me sale. Bueno, yo digo que sí. José David dice que no. Los demás votaron 2 que sí, 2 que no y otro que no. Vamos a ver. Quizás una de las cosas que debo resaltar, aunque todavía no lo he demostrado, y lo dije que lo iba a hacer en el capítulo 9, aunque el capítulo 9, yo creo que el siguiente periodo lo voy a ver con el capítulo 1, porque en realidad hay un par de cosas que se utilizan y así no esperamos hasta el capítulo 9 para poderlo hacer. Por ejemplo, si ustedes evalúan la primera expresión en el interior, ¿no? En ρ igual a A, ¿qué les queda? Que la densidad... no, perdón, es que es el campo eléctrico que tenemos que evaluar. Acá. Es el campo eléctrico, ¿no? Si evaluamos el campo eléctrico en ρ igual a A, voy a poner por acá, en ρ igual a el campo eléctrico, evaluando la primera función, nos queda igual a E0 en dirección de ρ. Ahora, si yo evalúo en la otra región también en ρ igual a A, el campo eléctrico queda 0. Entonces pueden ver que hay un valor de magnitud constante, de dirección no, pero la magnitud es constante. Y en el otro caso, diferente de 0. Y en el otro caso tenemos un valor 0. Por lo tanto, el campo eléctrico es discontinuo en E igual a 0. Dicho de otra forma, podemos hacer un gráfico del campo eléctrico en función de la variable ρ, donde marco el punto A. Primero lo que tenemos es una función cúbica. Entonces, yo puedo, por ejemplo,
hacer un bosquejo, decir que el campo eléctrico es algo así. Y cuando vale A, el campo eléctrico vale un valor E0. El campo eléctrico, no la densidad. Ojo con eso. Luego, si evalúo el campo eléctrico en ρ mayor que A, me da 0. Entonces, los valores por la derecha y por la izquierda del campo eléctrico en ρ igual a A no son iguales, por lo tanto hay una discontinuidad. Discontinuo en ρ igual a A, y ya se mencionó, aunque lo he resaltado, claro, el libro de Wagner no hace la pregunta, pero yo sí la hago para justamente resaltar ese hecho. Se mencionó que el campo eléctrico es discontinuo si hay una densidad superficial, y en este caso es un sí solo sí, o sea, si hay densidad superficial va a ser discontinuo, y si es discontinuo es porque hay una densidad superficial, y esa densidad superficial está justamente en el lugar que divide a las dos regiones, o sea, el interior y el exterior. Pues el lugar que divide, la frontera que divide las dos regiones, es justamente la superficie del cilindro. O sea, tengo una parte en el interior, tengo otra parte en el exterior, pero lo que divide las dos regiones es justamente la superficie del cilindro, y por el hecho de que el campo es discontinuo, entonces podemos responder que sí. Ahora, la pregunta que podría ser interesante es, bueno, ¿y cuánto es? En realidad, la justificación de que si es discontinuo es porque existe una densidad superficial, justificado formalmente con una ecuación, se hace en el capítulo 9. Pero es algo que ya podemos irlo considerando. Ahora, esa misma ecuación que justifica lo que acabo de decir, también permite calcular cuánto es esa densidad, o sea que la densidad se puede calcular. Evidentemente el problema no lo pide, pero sí es una información teórica que podemos ir considerando. O sea que al menos lo que pueden ver, o lo que quiero resaltar, es que esta ecuación de Maxwell es, como lo menciono aquí, dado el campo eléctrico en un volumen, yo puedo calcular la densidad, evidentemente, que hay en ese volumen, y al hablar de la densidad en un volumen, estamos hablando de la densidad volumétrica. Pero que si existe una densidad en la superficie, al menos con la expresión de la ecuación de Maxwell, no podemos calcular cuánto es. Sí podemos saber qué hay o no, viendo si el campo eléctrico es o no discontinuo. Pero eso es algo que vamos a profundizar ya en el capítulo 9. Aunque repito, ya creo que el siguiente periodo, bueno, si doy la clase, creo que lo voy a ver con el capítulo 1, porque tiene que ver en realidad con el teorema de Stokes y con el teorema de la divergencia. Entonces considero mejor o más conveniente verlo directamente en el 1. Solo son como 3 páginas del capítulo, tampoco es que es un capítulo extenso. Bueno, preguntas hasta ahí. No. Bueno, veamos otro ejercicio. Tal vez hay uno en el libro, de esos que no están hechos en video.
Déjenme ver, los puntos. No, no hay ninguno. Todos los que están ahí están. O son muy parecidos a los que están en los recursos o los que he hecho en clase. Bueno, ya sé. Veamos lo siguiente. Consideremos una línea finita que está contenida en el eje Z, que tiene una longitud L. Una longitud L es finita. Además tiene una densidad volumétrica, perdón, densidad lineal lambda. Y tenemos, esa es la distribución. Lo que está en verde es la distribución. Esa distribución va a producir campo eléctrico en todo punto. Pero tenemos entonces una superficie de un plano que está en el primer octante. Esa superficie es S y la pregunta es calcular el flujo. Recordemos que el flujo es una pi medio extraña. Flujo eléctrico del campo de la línea sobre la superficie S. Que la superficie S es la superficie de ese plano que está en el primer octante y que tiene dimensiones A, o que intersecta los ejes, perdón, en los puntos, en el eje X, A, en el eje Y, A y en el eje Z, un valor B. Y que B es mayor que L. B es mayor que L. Si esto lo vemos con solo el eje, los ejes Y y Z, lo que vemos es la línea y vemos una arista de ese plano. Bueno, aquí suceden dos cosas. Número uno, el plano no es una distribución de carga. El plano no es una distribución de carga. Entonces, al no ser una distribución de carga, no hay necesidad de plantear efectos de campos eléctricos debido al plano. El plano no es una distribución, solo es una superficie que se da para calcular justamente el flujo eléctrico. Se les puede colocar un cuadrado, un triángulo, o sea, cualquier superficie que sea abierta o que sea cerrada, da igual. La definición de flujo es independiente de si la superficie es abierta o es cerrada. Lo que sí es que si la superficie es cerrada, pues el flujo eléctrico se puede calcular directamente con la ley de Gauss, solo viendo cuánta carga está siendo encerrada.
Pero en este caso no. La superficie no es cerrada, entonces no tendríamos opción, así como está, de poder utilizar la ley de Gauss. Entonces, la definición básica de flujo eléctrico, recuerden que es una integral del campo eléctrico punto dA. Entonces, el campo eléctrico, ¿quién lo produce? Bueno, el campo eléctrico para este caso lo produce la línea finita. ¿Y qué superficie es? ¿Y cuál diferencial área es? Bueno, la porción del plano. Implica entonces que para poder calcular el flujo eléctrico, el campo eléctrico se debe conocer en todos los puntos del plano. En todos los puntos. O sea, es decir, yo debo ver cuál es el campo eléctrico en cualquier punto sobre el plano, porque hacemos esa contribución, ¿no?, de producto punto con el campo eléctrico del diferencial de área. Entonces, el campo eléctrico de la línea se debe conocer en todo punto. La pregunta que hago entonces, ¿es posible? ¿Puede conocerse el campo eléctrico de la línea en todo punto? En realidad sería en todo punto del plano, ¿no? Pero yo me voy todavía más allá y la pregunta que hago, si es posible calcular el campo eléctrico en todo punto. ¿Qué responden? Creo que sí. ¿Y los demás? Justin, Catherine, Alan, Samuel, Susan, Nicole. ¿Están ahí? Pregunto, ¿están ahí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, yo hice una pregunta y no pasa nada que se equivoquen. Yo creo que ya he dejado claro que hay cierto malestar de mi parte cuando no dicen nada. Se pueden equivocar y no pasa nada. Samuel dice, en todo punto la distribución lineal, creo que sí. ¿Y los demás? Alan dice que no. Me falta la opinión de Susan y de Nicole. Y de Justin. No, ingeniero. Ok. Vean que yo soy, y lo voy a hacer así en grande, ¿es posible calcular el campo eléctrico en todo punto? Yo no he dicho por qué método. Entonces, son dos cosas. Usando ley de Gauss, ¿se puede calcular el campo eléctrico en todo punto? No. Usando ley de Gauss, no. Pero usando la definición integral del campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, la integral de un diferencial de Q primado entre R al cubo por R. Bueno, esa opción siempre funciona. Por Gauss no, porque la situación de que para poder encontrar el campo eléctrico usando ley de Gauss, tendría que ser una línea infinita. En este caso no lo es. Pero este problema, aunque sea finito, es de los pocos donde podemos calcular el campo eléctrico en todo punto. Si ya ponemos, por ejemplo, un cilindro, si coloco un cilindro de radio A finito, ya en ese no se puede calcular el campo en todo punto. Entonces, realmente en la línea finita es
de los pocos problemas que tienen dimensión finita, o más bien de los pocos problemas que no podemos calcular el campo eléctrico usando ley de Gauss, pero sí podemos calcular el campo eléctrico en todo punto usando la definición del capítulo 3. Entonces, eso deben recordarlo, ¿no? Si no se puede usar Gauss, hay que regresar a la definición básica. Esa es una opción. Queremos explorar si hay otras opciones, y en este caso vamos a ver que no. Si nosotros calculamos el campo eléctrico primero, entonces me olvido, ojo, me olvido de la superficie imaginaria que solo nos sirve para calcular el flujo, pero no es una distribución. Me olvido entonces del plano. Lo que quiero calcular es el campo eléctrico en un punto cualquiera. Entonces ese punto cualquiera lo pongo ahí y digo, bueno, es el campo eléctrico ahí. Tengo un diferencial. El vector del punto campo. Tomo un elemento de carga. Tengo el vector del punto fuente. Y el vector relativo va del punto fuente al punto campo. En este caso, dado que es una línea, nuestro vector de posición R lo podemos dar en coordenadas cilíndricas. Recordemos que un vector de posición en coordenadas cilíndricas no tiene componente phi. El vector de posición primado, dado que es un punto en el plano, perdón, en el eje Z, lo puedo escribir como Z primado en Z. De manera que el vector R es igual a ρ en ρ más Z menos Z primado en Z. Entonces el campo eléctrico es una integral, en este caso simple. El diferencial de carga es lambda por el diferencial de línea, y en este caso, como es un elemento, ¿no?, o la línea está contenida en todo Z, entonces sería un diferencial de Z prima. La integral, pues, como la línea está con el programa tendría que decirlo, ¿no? La línea está con un extremo en el origen, entonces ahí sería Z igual a 0, y en el extremo superior, pues Z vale L, dado que la longitud es L. Entonces la integral sería de 0 a L. El diferencial de carga, que es lambda, vamos a considerar que es constante. No lo dije antes, pero debería especificarse. Por un diferencial de Z primado por el vector R, que es ρ unitario más Z menos Z primado en Z, entre este vector, sus componentes son los versores de las componentes son ortogonales, por lo tanto, al calcular la magnitud al cubo, simplemente es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En realidad, yo suelo decir que la mitad de un ejercicio está en plantear correctamente la integral. La otra mitad es en hacerla. Y estadísticamente es en la mitad de hacer la integral, incluyendo tener tablas donde está el problema. Es una integral simple, pero hay que hacerla distributiva, y en este caso se convierte en dos integrales simples. Voy a sacar el lambda que está en la parte de arriba. La integral de 0 a L quedaría un ρ de dz primado en ρ unitario sobre el denominador, que va a ser igual
Y en el otro queda la integral de 0 a L, un z menos z primado en z, diferencial de z primado en z, y el denominador es el mismo. Bueno, si han visto los recursos y los otros ejemplos que se han dado, deben recordar que el ρ unitario, no es un vector constante, es un vector variable, pero que es un vector que depende únicamente de phi. Pero la integral no es una integral con respecto de phi, es más, es una integral con respecto a las variables primadas. Entonces, este vector podemos decir que es constante respecto a la variable integración. Sí puede salir de la integral, porque estamos integrando respecto a una variable para la cual no hay una dependencia con el ρ unitario. Hay que tener cuidado en casos de que la integral fuera, por ejemplo, con respecto de phi. Ahí no puede salir. Se debe hacer esto. Y hay un par de ejemplos donde se muestra el caso donde se separa. Aquí no. Entonces, puedo sacar la componente ρ unitario, el vector unitario, perdón, y lo que me queda es una integral de 0. Bueno, incluso puedo sacar el ρ, porque como la integral es con respecto de z primado, entonces voy a hacerlo así, voy a sacar el ρ unitario de la integral, me queda la integral de 0 a L de dz primado sobre ρ cuadrado más z menos z primado al cuadrado. Y en la otra, pues, bueno, la puedo, aquí un par de cosas antes de hacer ese paso. La integral es muy parecida, es decir, el denominador es igual, el numerador cambia, pero voy a hacer un cambio de variable. Entonces, si ustedes hacen un cambio de variable, no esperen que el profesor adivine qué cambio de variable hacen. Se escribe, ¿no? Entonces, si yo escribo la variable u es z menos z primado, el diferencial de u sería menos diferencial de z primado. Recordemos que la variable z primado va de 0 a L y por lo tanto cuando haga el cambio a la variable u iría, si z primado vale 0, entonces iría de z, y si z primado vale L, va a z menos L. Hago el cambio, si van a hacer un cambio de variable, se cambia el límite. No tiene sentido en realidad que cambien la variable y después regresen a la variable original. Están trabajando el doble. Pero aprovecho aquí para hacerlo de una sola vez. Entonces queda ρ cuadrado más u al cuadrado a la 3 medios y arriba me queda menos diferencial de u. En la otra me va a quedar la misma idea. Queda arriba un u, bueno, menos diferencial de u. El z lo puedo sacar porque ese es constante siempre. Y abajo queda ρ cuadrado más u cuadrado a la 3 medios. Entonces las dos integrales ya han aparecido. Esta creo que ya en una ocasión apareció. Y aparece tanto que la termina memorizando. Era u sobre b cuadrado, u cuadrado más b cuadrado a la u medio. Y la otra también ha aparecido, pero la otra pueden observar que se resuelve con un cambio de variable. Hacen otro cambio de variable
Y pueden verificar, pero creo que ya, sí, estas aparecieron, las dos aparecieron en ejemplos antes. Entonces, el campo eléctrico en cualquier punto es igual a lambda sobre 4pi epsilon 0 rho unitario por el resultado. Bueno, hay un negativo que como el negativo está en los dos términos lo puedo sacar, ¿no? Y la integral sería, la primera sería esta, hay que evaluar. Si evalúo en z menos L, quedaría z menos L sobre rho cuadrado. B sería rho cuadrado más, bueno, ya evaluando, más z menos L al cuadrado. A la u medio. Y arriba quedaría z menos L. Luego se evalúa en z, pues quedaría z sobre rho cuadrado más z cuadrado a la u medio. Y en la componente z, si evaluamos en z menos L, bueno, puedo hacer las dos de una sola vez, entonces quedará rho cuadrado más z al cuadrado a la u medio menos, ¿dónde está? Es rho cuadrado más z menos L al cuadrado a la u medio. Entonces, en este caso, el campo eléctrico se puede determinar en cualquier punto. Y ahí tiene la expresión. Podemos simplificar incluso acá. Hay un rho que se puede simplificar, ¿no? Pero esa es la primera parte, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de calcular el campo eléctrico en todo punto, que para este caso, repito, es de los pocos problemas donde sin usar ley de Gauss se puede hacer, o más bien donde por ley de Gauss no se puede hacer, pero por la definición de la integral sí. Entonces, ahora lo que hay que hacer, como nos están pidiendo el flujo, es pues verlo en realidad como un problema del capítulo 1, en el sentido que tengo un campo vectorial. Lo que hay que hacer es pues, aplicar la definición de la integral superficie. Entonces necesitamos el diferencial de área. Vamos a la superficie, que es una superficie imaginaria que se da para calcular el flujo, pero no es una distribución. Entonces necesitamos un diferencial de área. Y aquí vuelve a aparecer la misma idea de antes, ¿no? El diferencial de área, si nosotros queremos únicamente integrar con respecto a dos variables, entonces ese diferencial de área se puede escribir d de x, d de y, entre un vector normal punto z unitario. Aquí la idea es que si uso el e.dda y recordamos que el campo eléctrico o el diferencial de área se puede escribir como un vector normal, entonces en este caso sí podemos trabajar con un vector normal que no sea unitario, porque al final de cuentas, por el normal que está arriba y el normal que está abajo, se elimina, ¿no? O sea, que lo pueden poner unitario aquí o lo pueden poner acá, los dos, o lo pueden poner sin unitario, al final de cuentas se cancela la magnitud. Pero sería entonces desarrollar toda esta expresión y ver el resultado, ¿no? La situación es que por el tipo de geometría estaríamos iterando en coordenadas cartesianas. El campo de repente está en coordenadas cilíndricas, había que hacer la conversión, ¿no? Pasar todo por completo a coordenadas
cartesiana. Necesitamos el vector normal, entonces tenemos un plano que pasa bueno, tiene vértices A en X, A en Y y B en Z. Entonces, bueno, no sé las formas que recordarán de calcular un vector, una ecuación de un plano. Particularmente se calcula un vector normal, hay que hacer, qué sé yo. Bueno, como lo hayan visto, un vector normal, lo que calculamos es que tenemos los tres puntos, los tres vértices, digamos, P, Q, R, el vector normal se calcula haciendo el producto cruz de un vector que va de P a Q, o sea, de este vector, producto cruz con el otro, el que va de P a E, o sea, de vectores que tienen un vértice común. Perdón, PR. Pero también necesitamos la ecuación del plano. Entonces, en este caso podemos sacarla también viendo las rectas que están contenidas en los planos, en el plano XY, en el plano YZ, en el plano XZ. Por ejemplo, en el plano XY, la ecuación es X más Y igual a. En el plano YZ, la ecuación es, vamos a ver, la pendiente sería P sobre A, entonces es A por Y más BZ igual a 1. Déjenme ver. Intercepto es... No, al revés lo puse, perdón. O sea, la ecuación, voy a escribir el despeje mejor. Sería Z igual a B sobre A por Y más B. Ahí sí. Que lo pueden escribir como A por Z más B por Y igual a B. Y en la otra es muy parecida, solo que en vez de Y sería X, ¿no? A por X, perdón, A por Z más B por Y igual a B, solo que en este caso la pendiente, perdón, se borró todo. Bueno, está trabado esto. Ahí. Entonces era A por Z más B por X igual a B. Entonces, esa es una opción. Buscar las ecuaciones de las rectas, que se suelen llamar, en cálculo se llamaban trazas, si no me equivoco. Y a partir de ahí se puede encontrar también la ecuación o seguir la idea del vector normal y aplicar la ecuación del plano con el vector normal y todo lo demás, que las componentes del vector normal son las variables que están multiplicando, perdón, a cada variable, a X, Y, Z, y después se debe hacer la integral, que todavía no hemos llegado quizás a la parte más complicada porque el campo sí luce un poco extraño. Solo que esto se trabó otra vez. Entonces, la ecuación del plano, ustedes pueden verificar
dado lo que tenemos arriba, es bx más by más az igual a A por B. Eso lo pueden verificar ustedes. Con las ideas que ya comenté, ¿no? En el caso de vectores y matrices, tienen que encontrar el vector normal. Las componentes del vector normal son los que multiplican a las tres variables, o pueden utilizar las trazas, es decir, las ecuaciones de las rectas, dado que solo es la porción del plano que está en el primer octante, encuentran esas ecuaciones y después buscan combinarlas para obtener eso. Ustedes pueden verificar si la x vale 0, si la y vale 0 o si la z vale 0, obtienen las trazas, una variable a la vez. Por ejemplo, ¿no? si la x y la y valen 0, despejan z y les queda z igual a b. Y es el intercepto en el eje z. Si la y vale 0 y la z vale 0, x les queda igual a a. O si la x vale 0 y la z vale 0, entonces al despejar la y les queda y igual a a. Entonces el vector normal, a partir de esa ecuación, el vector normal es b en x más b en y, solo que no es unitario, más a en z. Y regresamos entonces a la ecuación. Vamos a primero observar, ¿no?, que este campo vectorial, cilíndricas, vimos que se puede escribir como E punto normal diferencial de x diferencial de y sobre el normal, que no hace falta que esté unitario, punto z. Entonces, nuestro campo vectorial tiene dos componentes. Tiene una componente ρ, tiene una componente z, pero debemos transformarlo en cartesianas. Entonces, si yo lo escribo primero en cartesianas, el campo es igual a menos lambda sobre 4pi epsilon 0, o hacemos el producto punto primero, todo lo demás. Pero si queremos pasarlo a cartesianas, lo que tenemos que cambiar es el ρ unitario. Recordemos que el ρ unitario en cartesiana, bueno, en general es coseno de phi en x más seno de phi en y, en seno de phi en y. Y el coseno de phi es x sobre ρ, pero ρ es x cuadrado más y al cuadrado. Y seno de phi es y entre ρ, pero ρ es x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí se expresa en coordenadas cartesianas. Entonces ahora hay que cambiar el ρ. Hay un ρ que queda dividiendo. Entonces voy a hacer esa parte, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí es la parte de cambiar el ρ unitario entre el ρ que queda dividiendo acá. Luego me queda todo lo demás. Perdón, no me fijé en la hora. Bueno, eso lo voy a dejar planteado hasta acá. Es decir, deben cambiar el ρ entre el ρ que está dividiendo, es esta parte. Luego deben cambiar este ρ, este de acá, y decir, bueno, ρ es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo en la otra parte.
Luego de tenerlo en cartesianas, que es la opción más fácil por el tipo de geometría, hay que plantear la integral. Y eso es lo que les pido hacer para la siguiente clase. Plantear la integral al menos. No garantizo que la integral se vaya a hacer. Al final de cuentas, lo que me interesa en este problema es plantear el flujo. La integral todavía no puedo garantizar. Lo más probable es que no se pueda hacer, pero al menos se debería de plantear. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. En dado caso, también se hubiera podido como comenzar el problema de un solo con coordenadas cartesianas siempre. Sí, sí, en realidad sí. Es que dice uno cuando lo hace más fácil así, o sea, Al menos para pero- calcular el campo sale más rápido. sí. O también pudieron haber hecho los productos puntos. El campo en cilíndricas y el normal en cartesianas y después pasan a coordenadas cartesianas, pero al final de cuentas, si la integral siempre se debe hacer en coordenadas cartesianas. Bueno, recordando que tienen una actividad hoy, la misma historia del parcial de la prueba anterior, perdón, es de 7 de la noche a 10 de la noche, tienen un rango de 3 horas para ustedes decidir y realizar la prueba que dura 1 hora, pero la pueden hacer en cualquier momento. Si inician después de las 9 de la noche, pues tienen hasta las 10. El lunes voy a ver lo que ustedes hayan hecho para este ejercicio. El lunes tienen un control de lectura de potencial también, ya que tienen tarea para hacer. Veo si hay preguntas del planteamiento de este integral y si no, pues iniciamos con la parte potencial. Bueno, que pasen buenas noches entonces. Nos vemos el lunes. Y recuerden que el examen es el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas